El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, una pequeña explicación a las palabras del Evangelio que hemos escuchado. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Con el uso de la expresión Señor, Señor, Cristo llama la atención de sus discípulos a nuestra contingencia frente al Creador y a la necesidad de comenzar por admitirla para así entrar al reino de los cielos. Pero ese reconocimiento no puede limitarse a una mera declaración vacía, como ocurre cuando la persona no vive conforme a sus afirmaciones. Es preciso llevar a la práctica la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio será inútil llamar Señor a Jesús sin haber cumplido sus mandamientos, porque ante el Supremo Juez no valen de nada los artificios del lenguaje, ni la diplomacia o la habilidad personal. El camino del reino de los cielos es la obediencia al designio de Dios, no el repetir su nombre. Así dice San Hilario. Como suele ocurrir en el Evangelio y especialmente en el Sermón de la Montaña, el Señor habla aquí para los siglos futuros, pero no por ello deja de hacer una grave recriminación a los escribas y fariseos de aquella época. Siendo maestros y buenos conocedores de las Escrituras, nadie estaba mejor cualificado que ellos para evaluar la profundidad teológica de las palabras Señor, Señor, y pronunciarlas con toda propiedad y reverencia. Sin embargo, olvidados de la necesidad de amar a Dios con todo el corazón, toda el alma y todo el entendimiento, redujeron la práctica de la ley a un complicado ritual de exterioridades. Conocían
pero no amaban. Poseían la ciencia, pero no la hacían fructificar en buenas obras. Les faltaba lo principal: vivir de acuerdo a los preceptos divinos que enseñaban. San Jerónimo afirma sobre este versículo: ciertamente no se les concederá confianza a esos que, aun siendo apreciados por la integridad de la fe, viven torpemente y destruyen con malas obras la integridad de la doctrina. Una y otra condición, pues, es necesaria a los siervos de Dios: que se demuestre la obra con la palabra y la palabra con las obras. Y luego el Señor pone esta parábola, ¿no?, esta distinción entre un hombre sabio y un hombre necio. El hombre sabio, el hombre que escucha las palabras y las pone en práctica, se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre roca. ¿Qué es edificar sobre roca? Pues es cimentar todos nuestros actos en una piedad profunda, sincera, en una vida interior bien llevada, en una confianza inquebrantable en la ayuda de la gracia y en el amor al prójimo, del cual nuestro Señor es el ejemplo vivo. Edificar sobre roca es asentar el edificio de nuestra vida espiritual en Dios, que es la roca eterna. Quien lleva esto a la práctica adquiere el hábito de la virtud al punto de realizar las buenas obras casi por segunda naturaleza, como atestiguan la vida de los santos. Pero para alcanzar semejante grado de perfección es preciso esforzarse por hacer la voluntad del Padre cada día, cada momento. Y si uno está cimentado sobre roca, es decir, sobre Dios, pues sigue Jesús diciendo: cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Esta lluvia, dice San Jerónimo, se esfuerza en arrastrar la casa, es el diablo. Los torrentes son todos los anticristos, que son sabios contra Cristo. Los vientos son las maldades espirituales que se mueven en los aires. Y San Juan Crisóstomo comenta: llama aquí el Señor figuradamente lluvias, ríos, vientos a las desgracias y calamidades humanas, como calumnias, insidias, tristezas, muertes, pérdidas en lo propio, daños de los extraños y todo, en fin, cuanto puede llamarse males de la vida presente.
Podríamos incluir varias interpretaciones más en sentido análogo, venidas de renombrados comentaristas. Pero basta con que consideremos aquí la lluvia, los torrentes y los vientos como imágenes de los días de contrariedad que todos debemos atravesar. En tales momentos será preciso recordar, como advierte otro santo, San Beda, que cuando los hombres confían en sus propias fuerzas, sucumben. Pero cuando se adhieren a la piedra firmísima, no pueden ser arrollados. Qué bonito. Y ya hemos visto que esa piedra firmísima es Cristo. Es Cristo. Y el fruto obtenido por quien construye sobre esta roca indestructible, oyendo y poniendo en práctica sus palabras, es la vida virtuosa. Vuelvo a citar a San Juan Crisóstomo, para quien la virtud trae como privilegio el vivir con seguridad, el no ser presa fácil de ninguna desgracia, el estar por encima de cuanto pudiera dañarnos. En efecto, solo quien practica habitualmente buenas obras por amor a Dios goza de calma en medio del mar revuelto de las cosas humanas. Porque eso es justamente lo maravilloso, que no habiendo bonanza en el mar, sino tormenta deshecha y grande agitación y tentaciones sin cuento, nada puede turbar lo más mínimo al hombre virtuoso. Y San Ambrosio añade, el fundamento de todas las virtudes se encuentra en la obediencia a la ley divina, la cual hace que la casa que edificamos no se conmueva por el torrente de las pasiones, ni por el desbordamiento del error espiritual, ni por la lluvia mundana, ni por las nebulosas disputas de los herejes. La serenidad de espíritu es el premio obtenido ya en esta tierra por aquellos que caminan por las vías de la perfección y sustentan su vida espiritual en sólidos principios eternos. Y lo contrario al hombre sabio, pues el hombre necio, ¿no? El que construye, edifica su casa sobre arena, sobre otro fundamento que no es Cristo, pues cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, sacudieron la casa y ésta se derrumbó y su ruina fue grande. ¿Qué nos quiere decir la Iglesia al poner este Evangelio en este jueves de la primera semana de Adviento? Estamos esperando a Cristo, la venida de Cristo. Estamos preparándonos para recordar su nacimiento, pero también para su venida gloriosa. Pues nos está diciendo la Iglesia al ponernos este Evangelio que pongamos como fundamento de nuestras vidas, de nuestra vida espiritual,
pongamos como fundamento, como roca, a Cristo. Si estamos adheridos a Él, ningún mal podrá sucumbirnos, ninguna prueba, ninguna acechanza del demonio podrá derribarnos, ¿no? Pidamos a la Virgen María, ella que escuchó la palabra de Dios y la puso por obra. Ese elogio que hace Jesús de una manera indirecta quizás a la Virgen cuando una mujer le dice: dichosos los vientres, el vientre que te llevó, los pechos que te amamantaron. Y Jesús le responde: más felices son los que cumplen la voluntad de Dios. Pues María hizo eso, cumplió la voluntad de Dios. Pues también pidamos a la Virgen María que nosotros cumplamos en todo momento la voluntad de Dios. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.